Hola a todos, soy Roberto Granda, bienvenidos a Entrevistas en Libertad. El Jacobino es un proyecto que ha cobrado bastante fuerza en los últimos tiempos, reseña columnística en El Mundo incluida, que se inicia para reivindicar esa izquierda no nacionalista que cree en un socialismo que nos entrega supremacismos, visiones elitistas y fragmentarias de la idea de España. Una izquierda necesaria, no identitaria, que se enfrenta a los dogmas de la posmodernidad y de las nuevas olas del ultrafeminismo militante y otros chiringuitos. Una izquierda social, diferente, centralista, abiertamente laica. Las cabezas visibles del proyecto son personas muy relevantes intelectualmente, como Guillermo del Valle, Gorka Maneiro o Pedro Insúa. Todos ellos han sido entrevistados en este canal. Y esta otra persona que forma parte del proyecto incluso dio un discurso en el acto de presentación, una chica, una mujer joven, 33 años, jurista, se define como socialista y feminista y comprometida con una radical transformación social. Paula Fraga, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos y a todas las que nos ven. No sé si he descrito bien el proyecto del Jacobino, como lo he definido. Sí, lo has descrito a la perfección. Yo colaboro con ellos asiduamente, es un proyecto en el que tengo mucha fe, mucha confianza. Un proyecto de momento comunicativo, divulgativo, como tú dices, para mostrar que hay otra izquierda no rendida a todas las políticas identitarias, empezando por las nacionalistas, que quiere recuperar esa izquierda ilustrada que defendía como proyecto de Estado una nación política republicana, ¿no? Una república cuyos valores inspiradores son igualdad, libertad y fraternidad. Y ante todo, que esto es lo que la gente parece obviar cuando hablamos de Revolución Francesa y cuando hablamos de izquierda jacobina, es la indivisibilidad de esa república. Claro, hay que combatir ese oxímoron que es que progresista y nacionalista, cuando hay gente que se define progresista y luego está en ese nacionalismo que es siempre retrógrado y excluyente y que la izquierda debería huir de ahí. Sin embargo, hay una izquierda, que yo creo que es la que vosotros confrontáis, más desnortada, que se siente cómoda con Otegi, con Rufián, que pacta con Bildu. Efectivamente, y eso desde luego es algo que hay que enfrentar desde las izquierdas, ¿no? Porque están muy acostumbrados a que se les enfrente su discurso reaccionario y excluyente y absolutamente insolidario desde las derechas. Y desde luego hay gente que desde las izquierdas estamos totalmente dispuestas a presentar esa batalla, ¿no? Porque es que es necesaria una izquierda no nacionalista. Yo no sé en qué momento cree la izquierda que puede tener que ver con esas ideas absolutamente excluyentes e insolidarias para con el resto de conciudadanos, ¿no? O sea, porque solo hay que ver cuáles son los padres teóricos de los nacionalismos, ¿no? Con ideas absolutamente racistas, xenófobas y, bueno, o ya no hace falta irse a los padres teóricos. Tenemos, por ejemplo, esta semana mismo Quintorra anunciaba en sus redes sociales que iban a hacer un homenaje al señor Barrera, que fue presidente del Parlamento catalán y bueno, que entre otras lindezas dijo que los negros tienen un coeficiente intelectual menor a los blancos o que las oleadas de inmigrantes tienen por objetivo hacer a Cataluña menos catalana y todo este tipo de tropelías racistas que se están defendiendo desde esa izquierda, entre comillas, nacionalista, que ni más ni menos se está homenajeando, ¿no? Y además, bueno, a mí me resulta muy complicado que alguien que se dice de izquierdas y nacionalista me hable, por ejemplo, de proyectos de izquierda como son una redistribución justa y equitativa de la riqueza, cuando, por ejemplo, pretenden romper la caja única de seguridad social, ¿no? Que es el instrumento de recaudación que tenemos basados en principios de unidad de caja y de solidaridad financiera. Quieren romper esos principios y es absolutamente incompatible con las tesis de izquierda, ¿no? O cómo podemos enfrentar, por ejemplo, eficazmente las políticas neoliberales globales o las políticas
restrictivas de la Unión Europea si nos vamos a dividir en mini-estados, que es lo que pretende esa izquierda, entre comillas, secesionista, ¿no? O sea, como dice Martín Seco, estamos sometidos y subordinados por arriba y por abajo. Por arriba, por esas políticas de la Unión Europea, solo hay que recordar la reforma del artículo 135, orden que da en la Unión Europea, orden que España acata, y por abajo, por las cesiones constantes a las comunidades autónomas. Nosotros defendemos esa izquierda materialista, de tradición marxista, que asume el materialismo histórico y el materialismo dialéctico como herramienta de análisis y de transformación social, una izquierda racionalista y sobre todo una izquierda alejada de todo sendero identitario que desatiende la vindicación de la igualdad para centrarse en la diferencia y en la diversidad, que por supuesto hay que reconocer tal diversidad, pero no instrumentalizarla como se hace desde esa izquierda identitaria, esa izquierda entre comillas nacionalista, que vindican más que vindicarla, la instrumentalizan esa diversidad para erigir proyectos y erigir e implementar políticas que van en contra y que son perjudiciales para la clase trabajadora, para las mujeres, si luego hablamos sobre feminismo explicaré por qué, y también y sobre todo para la acción política. Vale, luego quiero que volvamos sobre el marxismo, pero vamos a quedar primero en el tema del racismo, porque Pablo Iglesias empezó haciendo periplos por Enrico Tabernas y homenajes a de Juana Chaos en la Complutense, así empezó. Sí. Y termina en Gara, que es el aparato de propaganda de la izquierda Berchale. Con eso se puede seguir defendiendo que este es el gobierno, por lo que Pablo Iglesias no esté, sigue Podemos, que este es el gobierno más progresista de la historia, como dicen los pedretes y los incondicionales. Por supuesto que no es en ningún momento este gobierno es el más progresista de la historia, es que ni siquiera yo lo denominaría como progresista, ¿no? Ni mucho menos como comunista, como dice la derecha ultramontana, o sea, yo lo definiría como un gobierno socioliberal. Y además, bueno, retomando el tema de Pablo Iglesias, a ver, sencillamente ha pasado por política y ahora mismo pues terminan ese tipo de diarios, pues como Gara, como bueno, pues diarios que tienen esa línea editorial defensora del secesionismo y defensora de los separatismos, bueno, porque está cobrando los servicios prestados y entonces es normal que acaben ese tipo de diario, ¿no? Al fin y al cabo, ha sido un gran defensor de los separatismos por el mero hecho de defender, por ejemplo, como ha defendido siempre, el referéndum de autodeterminación, un referéndum de autodeterminación al que no ha lugar en España. No hay pueblos colonizados que puedan exigir ese referéndum de autodeterminación, no hay ninguna razón sociohistórica que lo justifique. Y además la defensa de Pablo Iglesias del derecho a autodeterminación, bueno, pues significa constituir a esas regiones como un demos propio cuando se le daría esa potestad de votar y de decidir sobre el territorio político común de todos y de todas las españolas. Bueno, pues sencillamente creo que ahora va a ser un vocero mediático de ideas nacionalistas, ya se ha colocado en esa atalaya mediática. Y bueno, creo que es un personaje nefasto que ha colaborado a la crispación social con sus inventadas alarmas antifascistas, por ejemplo, que ha desmovilizado aún más, si cabe, al movimiento obrero con su apariencia de izquierda y que teníamos una izquierda y que lucharía bueno, pues por los intereses de la clase trabajadora y sobre todo él y especialmente lo que queda en el gobierno de Podemos, si hablamos sobre ello después, en lo relativo a feminismo, sobre todo Pablo Iglesias también ha sido un gran antifeminista que ha defendido cuestiones que dañan especialmente los derechos de las mujeres, sin embargo, otra vez revestido de progreso y disfrazado de feminismo y de transgresión y nada más lejos de la realidad. Por eso creo que es un personaje nefasto. Vamos a hablar de feminismo también, vamos a seguir hablando de Podemos, pero ahí
cuando te defines, por ejemplo, como socialista o hablas del marxismo, hay quien te podrá argumentar que el socialismo en su historia ha sido ineficaz en la teoría y criminal en la práctica. Es decir, que el manifiesto comunista, del que Yolanda Díaz hizo un prólogo, también fue el prólogo de la hambruna cubana, el asesinato político chino, el genocidio camboyano, las purgas estalinistas o la distopía orwelliana que se vive en Corea del Norte. Bueno, realmente yo estoy defendiendo el materialismo histórico y el materialismo dialéctico como una herramienta de análisis y de transformación social. O sea, creo que es la mejor herramienta teórica que tenemos para conocer la realidad. Y por otra parte, defiendo también el socialismo, la implementación de políticas socialistas, y en ningún caso considero que haya sido una teoría criminal, sino una teoría de transformación social y la teoría de la liberación del proletariado, ¿no? Utilizando sus términos. Ahora está de moda mucho el término Fraga, Paula Fraga, delitos de odio. Se ha agregado este término últimamente porque, sin embargo, hemos visto cómo se ha agredido a los líderes de Ciudadanos en las fiestas del orgullo. Se han inventado lo de los sobres con las balas, se ha azuzado la violencia en Vallecas, en actos de Vox, se ha justificado la violencia en Alsasua, se banaliza con los delitos graves mientras se permiten, por ejemplo, homenajes a etarras. ¿Estamos ante un fuego cruzado de delitos de odio? ¿Quién los inspira y de qué manera la sociedad puede encajarnos? A ver, el problema con los delitos de odio es que funcionan como mordazas. O sea, por ejemplo, desde el feminismo estamos teniendo muchas acusaciones de odio. O sea, es paradigmático ya y ha sido un caso muy sonado, el caso, por ejemplo, de Lidia Falcón, que la acusaron por delito de odio, ¿no? Y que, por supuesto, fue archivado el caso porque no había tal delito, ¿no? El problema es que son delitos que se tienen que tipificar de forma muy concreta y, sobre todo, que no puede haber la doble moral que hay con estos delitos de odio. Si hay un delito de odio hacia una minoría, que por supuesto lo puede haber, pues también hay un delito de odio cuando hay un homenaje a favor de cualquier etarra que sale de la cárcel, ¿no? Entonces, o todo o nada. Lo que no puede ser es que haya esta doble vara de medir social, porque socialmente la hay, e incluso judicial, en el sentido de que no hay un criterio claro, ¿no? Tenemos que hablar de Marlaska porque una denuncia, por ejemplo, solo es el principio de una investigación y hay que respetar los tiempos de las pesquisas policiales. Vale, que no lo haga un tuitero o que no lo hagan Jorge Javier Vázquez, Íñigo Rejón o Carmen Chaparro, se puede incluso entender, entre comillas, porque son sectarios de la causa. Pero el ministro de Interior es el jefe de los policías e inició un periplo por las televisiones y radios afines con un discurso en el que hacía responsable a la oposición. Resulta que es una denuncia falsa el caso Malasaña, por ejemplo, pero todo ese germen de acusaciones ahí queda y hay una impresión de que Madrid, tú vives en Madrid igual que yo, aunque ahora ninguno de los dos estamos justamente en Madrid, y imagino que sabes que es una de las ciudades más libres para ser gay, más abiertas de Europa, y cualquiera que haya vivido tiempo fuera de España o visitado otras ciudades lo sabe. Yo tengo la impresión de que nos la quieren vender como si fuera Kabul o con bandas de neonazis campando a sus anchas a la caza del homosexual. A ver, el problema es que parece que están erigiendo agresiones falsas o no, porque en el caso que acabamos de ver de la agresión de Malasaña, pues resultó ser una agresión falsa tal y como la relató el chico, porque cuanto más se conoce del tema, yo sigo creyendo que es una víctima, porque al final, bueno, lo que contó respecto a los cortes, bueno, pues determinadas circunstancias hacen ver que sigue siendo una víctima, pero desde luego no es lo que contó en un principio. Y entonces cogen ese tipo de casos que son muy mediáticos, pues por lo atroces que pueden ser o por las cuestiones que sean que los medios ponen encima el foco, ¿no? Y cogen ese tipo de casos y los erigen
en referentes y los instrumentalizan, bueno, pues para defender la implementación de políticas. Y las políticas y las leyes ni se pueden hacer a golpe de caso, ni se pueden hacer bueno, pues, a través de esa instrumentalización, ¿no? Y en este caso, recordemos, como Irene Montero sucedió esto y a las horas ya estaba subiendo a Twitter un vídeo diciendo que iban a acelerar la aprobación de la ley LGTBI. Una ley que las feministas y las juristas llevamos diciendo mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo son años, que ese tipo de leyes vulneran los derechos de las mujeres y que además también vulneran los derechos de la infancia, además de, bueno, comprometer la seguridad jurídica. Bueno, es una aberración jurídica de ley, ¿no? Y tratan de implementar esas leyes nocivas a través a golpe de caso y de esta forma que además es totalmente opaca, ¿no? Porque no explican las implicaciones jurídicas, prácticas y políticas de esas leyes, ¿no? Sino que con el sentimentalismo y con el caso concreto, pues pretenden aprobar ese tipo de legislación. Tú no te llevas muy bien, o no estás muy de acuerdo, no que no te lleves en lo personal, con este feminismo del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, incluso con algún sector del feminismo que me contabas, que te llaman Barbie feminista, que te dicen que te arreglas demasiado para ser feminista, como si el hecho de ser feminista tuviera que ir acompañado obligatoriamente por una estética en concreto y no por una ética, ¿no? O por un bagaje cultural e intelectual. Bueno, a ver, lo de vestir de una forma, vestir de otra, al final eso es una anécdota, ¿no? O sea, pero es una anécdota que no deja de ser también muy explicativa de una realidad, ¿no? Y es quien coge las teorías políticas, los movimientos sociales, como si fuera una etiqueta suya. No, queridos, hay que estudiar la teoría y hay que saber qué dice esa teoría y defender sus vindicaciones, defender su agenda política, no por ir vestido de determinada forma o no por poner una bandera violeta o una bandera de la causa que sea en tu habitación, eres feminista, eres socialista o eres lo que fuera, ¿no? O sea, hay que estudiar las teorías. Y por supuesto, yo soy totalmente contraria al feminismo, entre comillas, muy comillas, que se está haciendo desde el Ministerio de Igualdad, ¿no? En el Ministerio de Igualdad no se está haciendo feminismo, se está haciendo antifeminismo. Están totalmente empecinadas en implementar leyes identitarias, hacen políticas en maquillaje que no transforman absolutamente nada. Resulta que estamos, durante la pandemia hubo un repunte de violencia machista, un aumento de violencia de género. Solución de la ministra, puntos violetas, pero de verdad empieza a ser una burla para las mujeres en general y también especialmente para las mujeres feministas que conocemos el feminismo y que sabemos que esas no son políticas adecuadas, ¿no? Y bueno, lo que comentábamos de las leyes de identidad de género, ¿no? O sea, está totalmente obsesionadas, o sea, han hecho su bandera de todo, desde que han entrado al Ministerio de Igualdad, su bandera es la trans, ¿no? O sea, como dicen ellos, trans, que ni siquiera hacen, con ese término paraguas lo meten todo, que es una crítica que siempre hacemos las feministas, que con ese término paraguas no están ni siquiera especificando nada y por eso decimos que las leyes de identidad de género, lo que ellos llaman leyes trans, ni siquiera van en favor de las personas transexuales, ni mucho menos en favor de los derechos de las mujeres, porque los vulnera, como hemos explicado en muchísimas ocasiones, ¿no? Los derechos de las mujeres en infancia. Entonces están totalmente llevando ese camino que nada tiene que ver con las vindicaciones del feminismo, ¿no? Luego, por ejemplo, otra cuestión que dijo Irene Montero que abordaría es el tema de la prostitución, la abolición de la prostitución, que es una vindicación básica del feminismo, y no la aborda porque dice que no quiere dividir al feminismo, cuando el feminismo tiene claro desde sus orígenes que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres y que como tal tiene que ser abolida, ¿no?
y sin embargo no le duelen prendas pues generar esa crispación entre feministas, entre comillas, porque las feministas lo tenemos muy claro, lo que quieren decir estas leyes de identidad, pero entre las que somos feministas y las que se dicen feministas. Entonces, no podemos decir que estén haciendo un trabajo en favor de los derechos de las mujeres. Otra medida, por ejemplo, suya, la Ley Orgánica de Libertad Sexual. Bueno, pues esa ley se ha elaborado, entre otras cosas, para hacer la distinción correcta que hay que hacer en los tipos de agresión y abuso, ¿no? Para darle la tipificación correcta, porque había una distinción a la que no ha lugar, ¿no? Y hacen eso, pero a la misma vez en esa ley introducen términos como el de identidad de género. Bueno, pues otra vez en esa ley y en otras, también lo hicieron en la ley de infancia, lo hicieron en la ley de educación, en todas las leyes que pueden, meten el tema de las políticas identitarias, de tal forma que invalidan parte de esas leyes que dicen que van a luchar contra la violencia machista. La autodeterminación de género, por ejemplo, ¿no? Si existe la autodeterminación de género, podríamos hablar de una autodeterminación de edad o de estatura, es decir, tú podrías decir que te sientes una persona de 64 años y que mides 1,90. Sí, claro, ellos te pueden decir que eso es una cosa muy exagerada, que estamos, que lo estamos caricaturizando. Bueno, pueden llamarlo exagerado, pueden llamarlo caricatura, pero el caso es que es lo que están haciendo con la categoría sexo. Están de facto borrando jurídicamente la categoría sexo al sustituirla por identidad de género o con esa autodeterminación de género. ¿Qué quiere decir la autodeterminación de género? Bueno, que una persona, que un hombre, por ejemplo, sin más requisito que su propia declaración de voluntad, puede ir al registro civil y decir que se siente mujer y que por tanto es mujer. Entonces están sacando los requisitos de la ley anterior que establecía que para hacer el cambio registral de sexo, bueno, pues necesitabas un certificado médico de disforia de género y necesitabas además un tratamiento hormonal durante 2 años. Este último requisito además es dispensable por razones de salud o de edad, o sea que verdaderamente lo único que se está exigiendo es un certificado médico de disforia de género. Ahora no exigen ni eso, entonces por mera declaración de voluntad cualquiera puede ir a un registro y cambiar el sexo. Eso, por ejemplo, vicia las estadísticas relativas al sexo. Eso, por ejemplo, te puede tener implicaciones en las categorías deportivas femeninas, donde ya ha pasado que se meten hombres que se dicen mujeres y que barren a las mujeres en sus propias categorías. Eso, desde luego, atenta contra la integridad física y emocional de las deportistas que llevan toda su vida luchando para estar en esos podios, para que un hombre mediocre que no gana nada en sus categorías se pasen a las de las mujeres y las ganen en las categorías de mujeres, ¿no? Y eso ya ha pasado y seguirá pasando con este tipo de legislación. También puede tener implicaciones respecto a la Ley Orgánica de Violencia de Género. Es que yo he visto, por ejemplo, a un colega abogado recomendando en Confilegal que una vez que entre la Ley Orgánica, la Ley de Identidad de Género, y que los hombres que hagan el favor de cambiar de sexo registralmente, pues por ejemplo para acceder a cuotas, por ejemplo para procesos futuros, porque obviamente de forma retroactiva tú te puedes cambiar de sexo durante un juicio, pero de forma retroactiva no se puede aplicar, ¿no? Pero para por ejemplo un maltratador habitual que puede tener procesos futuros, si se cambia de sexo, bueno, pues después registralmente, claro, pues después puede ser juzgado como mujer y en vez de ir por ejemplo, un delito de violencia de género o un delito de lesiones agravado por cuestión de género, bueno, pues por un delito de lesiones sin esa agravación o por un delito de lesiones sin nada que ver con violencia de género. Entonces, la autodeterminación de género y las leyes de identidad rompen
con estas políticas feministas e inhabilitan bueno, pues las acciones positivas basadas en el sexo. Vale, quiero volver sobre el caso Malasaña, porque tú luego sobre las heridas autoinfligidas o infligidas con consentimiento, te has metido como en un pequeño charco en Twitter, donde yo creo que es donde todo el mundo se mete en charcos, el que decías que la práctica sadomasoquista o el del BDSM la defines como erotización de la violencia y que son agresiones que deberían ser penadas aunque sean consentidas. Mi pregunta es, ¿algo entre dos adultos que media consentimiento, eso no entra dentro de la libertad sexual de cada cual? Sí, bueno, a ver, no considero que me haya metido en ningún charco, sino que Por las bueno, ya respuestas que sabes te dieron y... ya sabes, sí, ya sabes cómo tú también estás en Twitter, ya sabes cómo reacciona la gente en redes sociales y te generan ellos los charcos en medio minuto, con las reacciones encendidas, con los insultos, con la falta de respeto. O sea, lo más bonito que me dijeron fue mojigata. Y a ver, por supuesto que las relaciones libres, consensuadas, entre adultos, yo no tengo nada que decir sobre ellas. Ahora bien, si en esas relaciones consentidas hay prácticas bueno, pues que puedan dañar la integridad física, la integridad emocional de las personas intervinientes, pues bueno, no es que lo tenga que decir yo, es que lo dice el Código Penal en el artículo 155 del Código Penal. O sea, si hay lesiones, aunque sean un consentimiento libre, vamos a entrecomillar, porque hay decisiones muy determinadas. Es lo que hablábamos, por ejemplo, con el chico de Malasaña. O sea, una persona que se deja hacer eso, entre comillas, el que se deja, eso tiene que ser una decisión bastante condicionada por lo que haya vivido, por su ámbito socioeconómico. ¿Y por qué digo lo del ámbito socioeconómico? Porque en este caso se trata de un chico prostituido. Entonces, yo ahí veo un consentimiento muy viciado y, desde luego, consentimiento más o menos viciado por el artículo 155. Hay unas lesiones bueno, pues que se van a penar con una pena inferior en 1 o 2 grados al tipo de lesiones correspondientes por haber ese consentimiento, entre comillas, libre y no coaccionado, pero se penarán, ¿no? Entonces, eso por un lado desde la perspectiva jurídica, ¿no? O sea, como jurista, pero también como feminista, pues entiendo que el BDSM, que las prácticas sadomasoquistas no dejan de ser pues violencia normalizada y violencia erotizada, pues en el transcurso de las relaciones sexuales, pero no me estoy metiendo en la libertad individual de cada uno, simplemente estoy haciendo un análisis feminista de ese tipo de prácticas, ¿no? Igual que cuando hablo de prostitución, igual que cuando hablo de pornografía, y normalmente pues los argumentos en contra, los argumentos entre comillas, es hablar de mojigatería, de puritanismo, que somos monjas, que somos esto, que somos lo otro. No, o sea, estamos pidiendo una sexualidad libre, placentera, sin dolor, y una sexualidad no coaccionada. Bueno, sobre BDSM y sadomasoquismo, tal vez nos podría dar alguna clase Sofía Rincón, que también la entrevisté en este canal. Tiene un conocimiento enciclopédico casi. Pues Paula Fraga, muchas gracias por estar aquí en esta entrevista. Deseo mucha suerte, de verdad, al proyecto del Jacobino, porque creo que es necesario, como dice la introducción, es necesaria una izquierda que se reivindique no nacionalista y que haga frente a todo este tipo de supremacismos, visiones etnocentristas, incluso xenófobas, por qué no decirlo, ¿no? De los legatarios de Sabino Arana por un lado y de Companys por otro. Así que muchas gracias, y si quieres hablar y decir alguna cosa más, este es un canal libre. Nada más, que muchas gracias por invitarme y bueno, cuando queráis vuelvo. Gracias también a todos y a todas que lo vayan a ver. Pues nada, un abrazo, Paula. Un abrazo.